El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Juan el Bautista fue arrestado y Jesús se fue a Galilea. El tiempo se ha cumplido. Se acabaron los tiempos de espera, de la esperanza del Mesías. Los profetas hablaron en el Antiguo Testamento, pero ahora es el mismo Hijo de Dios el que va a hablar a las multitudes. El mismo San Pablo nos dirá en una de sus cartas que cuando llegó la plenitud de los tiempos, el Padre envió a su Hijo, nacido de una mujer. Por eso San Marcos nos dice en boca de Jesús, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Jesús, el Hijo de Dios, no solo nos habla de Dios a la ligera, sino que Jesús trae el proyecto de Dios para toda la humanidad. Un proyecto para que el hombre, el ser humano, sea más humano, sea más justo, sepa vivir como hermano. Y este proyecto de Dios es lo que San Marcos en boca de Jesús nos dice, que es el reino de Dios. El reino de Dios, que es toda una forma diferente de vivir. Pero para vivir el reino de Dios necesitamos la conversión. Por eso Jesús nos dice, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Para lograr ese proyecto de Dios, de una humanidad más justa, de una humanidad más hermandable, es necesario un cambio de vida. Y todos nosotros somos invitados a vivir ese reino de Dios. Pero para eso necesitamos la conversión. Necesitamos tomar como guía de nuestras vidas el Evangelio de Jesús. Este pequeño párrafo del Evangelio nos está invitando a escuchar, a seguir las enseñanzas de Jesús. Por eso el caminar como creyentes, como miembros de este reino de Dios, es indispensable nuestra conversión, nuestro cambio de vida. Si nosotros analizamos nuestra vida, vamos a encontrar muchas cosas que no están bien y que necesitamos cambiar para poder ser parte de este reino de Dios. Y para ello tenemos una guía, tenemos un camino, y ese camino es el Evangelio. En una segunda parte del Evangelio que escuchamos, Jesús va por la orilla del mar de Galilea, ve a dos hermanos que estaban pescando, que eran Pedro y Andrés,
y les dice, síganme. Y ellos, nos narra San Marcos, dejaron sus barcas, dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Más adelante estaban otros 2 hermanos, Santiago y Juan, que con su padre y con los trabajadores estaban remendando las redes. Y también a ellos les dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Para cumplir este proyecto del reino de Dios, Jesús necesita discípulos. Discípulos que en el futuro van a continuar esa obra que Él está empezando. Esta obra que es la establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ese proyecto de Dios para una humanidad, como ya lo mencionaba, más justa, más hermanable. Podemos nosotros aquí comprender cómo estos hombres pescadores, gente sencilla, gente humilde, pudiéramos pensar que en este proyecto de Jesús del reino de Dios, el proyecto del Padre, pues invitaría a gente más ilustre, a los mejores fariseos, a los mejores conocedores de la ley. Sin embargo, Jesús ni empieza en Jerusalén su obra redentora, sino que la inicia en Galilea, una región de Israel conocida como el lugar de los gentiles, la tierra de los paganos, y que ante los fariseos, ante los doctores de la ley, un pescador era alguien que no cumplía la ley, era de los que ellos despreciaban, y sin embargo Jesús empieza su obra salvadora en Galilea, y en gran parte ahí la va a desarrollar, y elige a gente sencilla para que sean sus discípulos. Pero es tan fuerte el llamado de Jesús que ellos, como nos dice San Marcos, Pedro y Andrés dejaron sus barcas y sus redes. Los otros 2 hermanos, Santiago y Juan, dejaron a su padre y a los trabajadores que laboraban con ellos. Es tan fuerte el llamado de Jesús, su personalidad, y les dice para qué los quiere, para ser pescadores de hombres, para que sean parte de ese proyecto de Dios, para que también ellos van a entrar en un proceso de conversión, en ir paulatinamente conociendo el Evangelio de Jesús y después ser ellos los continuadores de esta obra redentora, del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Y nosotros, como cristianos, hemos sido invitados a ser parte también de este reino de Dios. Y esa es nuestra vocación cristiana, una vocación que muchas veces traicionamos, que muchas veces no seguimos el Evangelio. Hoy pues somos invitados a tomar conciencia que somos parte de este reino de Dios y que tenemos una guía que es el Evangelio.